Sean bienvenidos a este podcast de la noche. Audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento. Estoy muy contento porque nuevamente estamos con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poquito... Tiene su lado, ¿cómo decirlo? Su lado paranormal, pero también tiene su lado, por así decirlo, policíaco, si lo quieren llamar así. Vamos a hablar de lo que es la verdadera historia del exorcismo de Emily Rose y de en quién se basó esta película. Y de hecho varias más, no solamente esta. Vamos a hablar de una joven que ella pues tenía por nombre Anneliese Michel. Ella nace el 21 de septiembre de 1952. Ella nació en los 50. De hecho, ella disfrutaba de una vida muy normal y común. Ella recibía una educación religiosa. De hecho, era una muchacha propia de su edad. O sea, era una niña buena, una niña de casa. Pero sin aviso, su vida cambió por completo. El día... Bueno, de hecho no es seguro el día, no es, ¿cómo decirlo? No está escrito qué día fue, pero se cree que fue en el año de 1968, cuando comenzó a sacudir su cuerpo y descubrió que era incapaz de controlarlo ni de avisar a sus padres, Joseph y Anna, de hecho ni a sus 3 hermanas. Tiempo después, un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg le diagnosticó finalmente epilepsia, y a consecuencia de la dureza de los ataques y de una severa depresión que sufrió, Anneliese fue admitida en el hospital para tratamiento. Poco tiempo después que comenzaron los ataques, Anneliese comenzó a ver muecas diabólicas, de hecho, durante sus oraciones diarias. Cada vez que ella intentaba hacer sus rezos de cada noche, de alguna manera algo lo impedía, algo le hacía que fuera más difícil, algo le dificultaba el hacer sus oraciones. De hecho, ya a finales del 1970, y mientras la gente pues joven disfrutaba de la libertad de la época, Anneliese combatía contra la creencia de estar poseída. Parecía no existir otra explicación a las diabólicas visiones que ella observaba en sus rezos. Cada ocasión que ella intentaba rezar tenía unas visiones grotescas de infierno, demonios, etc. Incluso escuchaba voces que decían que Anneliese se cocerá en el infierno. Ella mencionó demonios y a todos sus doctores, de hecho solo una vez, explicándoles que ellos habían empezado a darle órdenes. Los doctores parecían no poder ayudarla, y Anneliese comenzó a perder la fe en la medicina. De hecho, perdió la fe en que la medicina pudiera curarla en algún momento. Pero en el verano de 1973, los padres visitaron diferentes pastores. Como ya vieron que la medicina tal vez no era la solución, fueron por la parte religiosa para pedirle un exorcismo. De hecho, sus peticiones no fueron denegadas y fueron recomendados para que la veinteañera, en ese entonces Anneliese, continuara la medicación y tratamiento. Les fue explicado que el proceso del cual la iglesia prueba una posesión está estrictamente definido, y hasta que todo el criterio se satisface, un obispo no puede aprobar el exorcismo así sin más. Los requerimientos, para nombrar unos pocos, son aversiones, por ejemplo, de objetos religiosos, hablar idiomas que normalmente la persona jamás aprendió, jamás había escuchado, poderes sobrenaturales, levitación y cosas de esa índole. Después, en el 74, después de supervisar a Anneliese por algún tiempo, un pastor de nombre Ernst solicitó permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. La petición
fue rotundamente denegada, y pronto le siguió la recomendación de que Anneliese debería vivir un estilo de vida religioso para encontrar paz en sí misma. Los ataques no disminuyeron, es más, de hecho su conducta cada vez fue haciéndose un poco más y más errática. En casa de sus padres en Klingenberg, ella insultó, golpeó e incluso intentó morder a los miembros de su familia. Se negaba ella a comer porque los demonios decía que no se lo permitían. Anneliese dormía en el suelo así llano. De hecho, comía arañas, moscas, carbón, incluso bebía su propia orina. Se le podía oír gritando por toda la casa durante horas y horas. Rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba rosarios por doquier. Anneliese comenzó a automutilarse. En el acto de rasgarse la ropa, orinar en el suelo, se convirtieron en algo muy habitual, algo demasiado triste pero lamentablemente habitual en día a día de Anneliese. Después de hacer una verificación exacta de la posesión en septiembre del 75, el obispo de Würzburg, Joseph, asignó al padre Arnold y al pastor Ernest la orden de llevar a cabo el gran exorcismo en la persona de Anneliese Michel. La base para este ritual está en el ritual romanum o ritual romano, el cual continúa siendo en este momento un ritual válido desde el siglo XVII. Quedó determinado que Anneliese fue liberada de muchos demonios que la poseían, entre los cuales, escuchen bien, entre los cuales estaban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y un nombre más. Este nombre no lo conozco ahorita, pero lo voy a investigar y se lo voy a poner aquí una breve descripción de quién es. Se llama Fleischmann. Bueno, al parecer es un deshonrado sacerdote del siglo XVI y algunas otras almas malditas que se manifestaron a través de ella. Desde el septiembre del 75 hasta el julio del 76, una o dos sesiones de exorcismo fueron realizadas cada vez más. Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida ni por 3 hombres, incluso ni encadenada. Durante este tiempo, Anneliese podía sentir su vida de algún modo más normal cuando pudo regresar a la escuela y realizar los exámenes finales de la Academia de Pedagogía de Würzburg. Los ataques aún así no terminaban. De hecho, era como algún momento de paz en el que ella se sentía más normal. Ella quedaba paralizada e inconsciente, de hecho, a menudo. Antes de que el exorcismo continuó por muchos meses, siempre que pues con los mismos rezos y conjuros. De hecho, a veces miembros de la familia y visitantes estuvieron presentes en algunos de los rituales que se le hicieron a Anneliese. Para muchas semanas, de hecho, fue constante. Anneliese rechazó todo tipo de alimento, sus rodillas se rompieron, las 600 genuflexiones que realizaba obsesivamente durante las sesiones diarias del exorcismo, alrededor de 40 cintas de audio fueron grabadas durante el proceso para observar los detalles. Cabe mencionar que en internet, bueno, esto no es algo que yo les esté asegurando que sea verídico, pero en internet rondan, si mal no recuerdo, algunos audios, supuestos audios de lo que fue algunos de los momentos de los exorcismos, porque recordemos que fueron varios, no solamente fue uno, fueron varios, pero fueron algunos que supuestamente están en internet, están en línea. Si los encuentro, los pongo aquí para que los escuchen, pero bueno, más bien se los voy a poner en un link en la descripción, porque está un poquito grotesco el audio y no sé si de alguna manera afecte al video.
Pero bueno, el último día del ritual del exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Anneliese sufría de neumonía, estaba totalmente demacrada y con fiebres muy altas, estaba exhausta e incapaz de realizar por sí misma genuflexiones. Sus padres le apoyaron y le ayudaron a seguir los movimientos. Pida la absolución fue la última manifestación que Anneliese hizo a los exorcistas. A su madre, la joven dijo: «Madre, estoy asustada». Anneliese Michel grabó la muerte de su hija al día siguiente, el 1 de julio del 76. Al mediodía, el pastor Ernest informó a las autoridades que la joven había fallecido. El fiscal comenzó a investigar inmediatamente después de que el padre o pastor dio aviso a las autoridades. Poco tiempo antes de estos sucesos finales, el exorcista William Friedkin apareció en los cines de Alemania, trayendo consigo una ola de histeria paranormal que inundó al país. Los psiquiatras de toda Europa informaron que un incremento de ideas obsesivas entre sus pacientes. A la acusación le llevó más de 2 años poder presentar el caso de Anneliese ante la corte. Los padres de la chica y los 2 exorcistas que fueron acusados de homicidio negligente le llamaron el caso Klingenberg. Se decidió en base a 2 preguntas: ¿qué causó la muerte de Anneliese y quién fue el responsable? De acuerdo a las pruebas forenses, Anneliese murió de hambre. De hecho, especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven, la fuerza de ella hubiera sido mayor y hubiera soportado el supuesto exorcismo. La vida de Anneliese hubiera podido salvarse. Una hermana de la chica declaró en el juicio que su hermana no quería que la ingresaran a un hospital mental, donde sería sedada y obligada a comer. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los demonios, poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños y raros diálogos con los que los demonios supuestamente discutían sobre el cual de los 2 debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con un acento franco. De hecho, nadie de los presentes durante los exorcismos dudó jamás sobre la autenticidad de la presencia de los demonios. Los psiquiatras que fueron llamados a testificar en el juicio hablaron de una inducción doctrinaria. Dijeron que los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica. Consecuentemente, ellos insinuaron y finalmente ella aceptó que su conducta era una forma de posesión demoníaca. También dijeron que el desarrollo sexual inestable de la joven, junto con su diagnosticada epilepsia del lóbulo frontal, influenciaron a la psicosis. El veredicto final fue considerado por muchos no tan duro como esperaban. Los padres y los exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue solamente de 6 meses de prisión y de libertad condicional. El veredicto concluyó y en la opinión de que la corte en que los acusados debieron ayudar ocupándose de que la joven recibiera tratamiento médico adecuado. Por el contrario, utilizaron prácticas ingenuas que agravaron el estado de la ya difícil el estado demasiado avanzado de desnutrición de Anneliese. Hoy, actualmente, su tumba sigue siendo un lugar de peregrinaje para los que piensan que Anneliese fue una valiente luchadora contra las fuerzas demoníacas. Cabe mencionar que aquí no somos, lo decimos esto con todo el respeto, porque sabemos que muchas personas son muy creyentes, mas sin embargo también sabemos
y entendemos que estamos de los dos lados. Entendemos que tal vez si por ejemplo se le hubiera alimentado de manera correcta o hubieran tenido más cuidado en algunas cosas y no lo hubieran dejado solamente a la ayuda de Dios, pues tal vez Anneliese hubiera soportado lo que ellos estaban intentando hacer. En 1999, el cardenal Medina presentó a periodistas de la Ciudad del Vaticano la nueva versión del ritual romano, que se ha sido utilizado en la Iglesia Católica desde 1614. Esta actualización llegó 10 años después de correcciones tras correcciones. Ahora se llama el exorcismo para el próximo milenio. De hecho, el Papa aprobó el uso en el mundo entero del nuevo ritual del exorcismo. Llegó 20 años después de la muerte de Anneliese Michel. Cabe mencionar que la historia de Anneliese Michel es muy triste, es muy difícil. Ella duró mucho tiempo. Sus problemas empezaron a los 17 años de edad. La verdad es que sufrió bastante y internamente supuestamente se creía que estaban varios demonios adentro de ella. Uno era Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Hitler y, como les comentaba, este supuesto sacerdote corrupto que se llamaba Fleischmann. De hecho, ya tiempo después, como les comentaba, en la película de El exorcismo de Emily Rose, al parecer ya como que los últimos dos, que fue Hitler y Belial, Hitler y Fleischmann, creo, si mal no recuerdo, tiene rato que no la veo, los sustituyeron por Belial y Legión en la película que les comento. Pero bueno, es una historia muy triste. De hecho, ella tuvo su exorcismo duró bastante tiempo, no fue poco, duró casi un año completo. Ella sufría de neumonía, de anemia, y gradualmente estaba muy debilitada a base de todo el año de no comer bien, de ingerir cosas que tal vez no eran lo más correcto, más bien dicho ni siquiera lo correcto. Ella tenía desnutrición, deshidratación. La autopsia de Anneliese atribuyó el fallecimiento de ella a la desnutrición y la deshidratación. De hecho, los padres de Anneliese fueron llevados a juicio por la presunta culpabilidad del asesinato de la hija, junto con las dos personas que realizaron el exorcismo. De hecho, pues como les comenté hace rato, todos fueron culpables por homicidio negligente, pero pues tiempo después lograron salir y fue a consideración de muchos. Fue muy poco el tiempo que duraron por la muerte de esta joven. Actualmente, esta historia de Anneliese Michel inspiró 2 filmes. El primero, que es el titular de este video, es El exorcismo de Emily Rose, que fue en el 2005. Se publicó en el 2005 esta película. Y el segundo video se llama Requiem, el exorcismo de Micaela. Se publicó en 2006. La historia de Anneliese Michel es una de las más famosas de exorcismos, porque de alguna manera la forma en la que ella fue desgastando su cuerpo a lo largo de un año y terminó en la muerte tan trágica, las cosas que lograba, entre comillas, poder hablar, la forma en la que actuaba, la forma en la que se llevó a cabo este exorcismo, pues muchos piensan que fue negligencia, otros piensan que fue valentía de la joven por haber querido librarse de esto. Lamentablemente terminó muriendo. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Está un poquito fuerte, de hecho está un poquito triste. Cabe mencionar que la estoy leyendo y me estoy sintiendo hasta un poco mareado. No sé si sea
De hecho no esta noche, pero sí estoy sintiendo un poco mareado, estoy sintiendo un poco extraño. Tal vez sugestión mía, pero bueno, esta fue la historia del día de hoy. La historia de Anneliese Michel, la persona que fue de alguna manera la historia más bien en la que se basaron esta película de El exorcismo de Emily Rose. Me gustaría que si te gustan los videos del podcast de la noche, le des like, te suscribas, me ayudarías muchísimo para poder seguir creciendo y traerte pues un poquito más de contenido. Cada vez intento mejorar más, cada vez intento hacerlo mucho mejor, traerte historias más interesantes. Tal vez algunas las conoces, tal vez algunas no, pero siempre con el toque de podcast de la noche. También me gustaría que si tú tienes alguna historia, alguna anécdota paranormal, me gustaría que me lo mandaras al correo, platicaras con nosotros, que nos contaras tu historia, si la quieres en audio o en texto, y nosotros con mucho gusto la escucharíamos. Y si en algún momento la historia tiene buen tamaño o conseguimos varias, podremos hacer un video platicando o contando con el permiso de ustedes la historia que ustedes nos hagan llegar al correo. Entonces, por el día de hoy fue todo. La verdad es que me dio mucho gusto volver a hablar con ustedes. Constantemente estamos subiendo videos y constantemente estamos tratando de crecer mucho. Les doy gracias a los que ya se han suscrito. Créanme que los valoro muchísimo, y el contenido que estoy intentando hacer para ustedes trato de que día con día mejore, día con día sea mejor, de mejor calidad. Cabe mencionar que es mucho el esfuerzo que le estamos echando muchas ganas para que esto les guste, para que ustedes sean gustosos de vez en cuando decir, hoy tengo ganas de escuchar podcast de la noche. Pues creo que es todo por el día de hoy. Me despido. Esto fue podcast de la noche. Adiós.